Bueno, pues no se puede abordar la tarea de proponerse una revolución integral de la sociedad si no se aborda el tema de la educación y la crianza. Obviamente que no lo hemos dicho, pero es fundamental también. La idea de crear escuelas para recluir ahí a los niños es una imposición del Estado, básicamente. Con el tiempo se ha convertido en una necesidad también, pues para los padres. También por causas del Estado, porque al no haber una libertad económica para que la gente se busque la vida con toda libertad, como considere, pues la mayor parte de la gente tiene que recurrir a buscar un trabajo asalariado y no tiene con quién dejar a los niños. Entonces, muchas veces ya se ven forzados, ¿no?, a dejarles desde muy pequeños en guarderías. Y también el Estado dificulta a la gente que quiere buscarse la vida por cuenta propia, le pone cada vez más trabas y bueno, pues resulta una proeza, vamos, el que lo hace, ¿no?, el que lo consigue. Bueno, pues para contemplar una alternativa a la educación estatal, al sistema educativo actual, hay que tener en cuenta que esto parte de una negación del orden que hay constituido, en el cual los ciudadanos se nos considera como sujetos de derecho, que en realidad supone ser siervos del Estado. Esa es la realidad. Y yo lo que digo es lo que tenemos que hacer es asumir nuestros deberes y no delegar en el Estado, en este caso, la educación de nuestros hijos. Es nuestro deber, pues, proporcionarles a ellos la oportunidad, yo diría, de que se autoconstruyan. Y bueno, pues este planteamiento implica claramente, pues, un foco de conflictos con el Estado, puesto que, bueno, pues ya es una imposición. Y entonces hay que medir muy bien los pasos que se dan. Si pues se quiere sacar a los niños de las escuelas. Y asumir que hay un riesgo constante. O sea, que nunca se está seguro del todo. Bueno, la crítica al sistema educativo, yo creo que no hay que centrarla en hacerla sobre lo que pretende ser, ¿no?, el servicio que procura dar, en el sentido de comparar diferentes sistemas educativos de diferentes países. Creo que no hay que entrar ahí, no hay que entrar en comparar metodologías pedagógicas, porque todo eso supone enfocar el problema desde el funcionamiento de las instituciones y plantearse una reforma de ellas, ¿no?, en lugar de la eliminación directa, que es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, pues si queremos transformar y no aceptar, pues no hay que entrar en eso. Lo fundamental de lo que yo critico de la educación estatal empieza por la obligatoriedad. Desde los 6 hasta los 16 es obligatorio. Cuando no es obligatorio, hay otras etapas en las que no lo es, se hace necesario, como he dicho antes, en primer lugar, pues eso, porque los padres tienen que trabajar y los niños que son muy, muy pequeños, pues los tienen que dejar en instituciones. También critico que se hace necesario el llevar a nuestros hijos a centros educativos por el tema del título que requiere el Estado para poder trabajar, ¿no? Para desempeñar la mayor parte de los trabajos piden un título que puede ser universitario, pero tiene que ser oficial en todo caso. Y es el Estado, ¿no?, el que da estos certificados, etcétera, ¿no? Entonces ellos certifican que los alumnos tienen esos conocimientos y si no, pues se considera que no los tienen.
Y por último, lo que critico es el hecho de que haya que confinar forzosamente a nuestros hijos. En los centros educativos ellos ya interiorizan, bueno, es que lo interiorizan desde que nacen en realidad, aunque no sean conscientes, pero interiorizan el lugar que ocupan ya dentro del orden social establecido. En los colegios ya aprenden que hay que obedecer y bueno, pues sus mentes son secuestradas y se les impide tanto la libre voluntad de cualquier cosa, porque tienen que ir allí sí o sí, y el ejercicio de su libertad de conciencia. Queda anulado absolutamente desde muy pequeños. Propuesta de educación. Bueno, a ver, la educación ocurre simplemente en el día a día, es algo que se da. Ocurre igual en los humanos que en los animales. Nadie enseña a parir a las gatas, nadie enseña a las gatas a criar a sus gatitos, nadie enseña a los gatos a cazar, no tienen que ir a un centro, en fin, eso sucede. Tenemos todos un instinto que nos guía en las situaciones nuevas. Tenemos una capacidad de aprendizaje de nuestra experiencia, de la experiencia de la gente que ya ha vivido una serie de años y que conoce, y tenemos capacidad de estudio y capacidad de reflexión. ¿Qué ocurre? Que la intervención estatal en nuestras vidas ocurre desde que somos concebidos. De tal forma que lo que debería ser el proceso natural de educación no se da. Bueno, se darán algunos casos, pero prácticamente es muy difícil que se dé, porque hay esa intervención. Entonces, lo que yo propongo es recuperar la autonomía individual y la autonomía social. Para una propuesta concreta, en el grupo de educación que salió del encuentro del año pasado, salió un grupo, y pues Rafael Rodrigo, que no sé dónde está. Estás enfrente. Bueno, pues él hizo una propuesta en el grupo que en general los que participamos nos pareció bastante bien. Y bueno, hubo quien aportó alguna cosa más, entonces yo con esa pequeña aportación lo que voy a hacer es leer tu propuesta, porque me parece que está muy bien. Entonces, primer punto. Establecer comunidades que incluyan madres y padres con hijas e hijos para que la alternativa a la carcelaria y destructora educación actual proporcionada por el Estado o empresas privadas sea un hecho. Segundo punto, esto no será posible si dichas comunidades no se plantean una autonomía organizativa y económica de manera que no necesiten enviar a los hijos a escuelas o colegios estatales o privados para poder ejercer su actividad económica individual o familiar con la que ganarse la vida como asalariados, por tanto, sin posibilidad de maniobra dentro del sistema. Tercero, el resto de personas sin hijos convencidas de la necesidad de una revolución integral deben priorizar este tipo de iniciativas y colaborar con todos los medios posibles para que estas comunidades humanas integrales que incluyen hijos y, por tanto, la educación de los mismos puedan seguir adelante, es decir, sean económica y convivencialmente viables. 4. El concepto de comunidad revolucionaria debe incluir, de momento, la gestión comunal de parcial a total en proporción a debatir de 4 aspectos vitales: la educación y cuidado de los hijos e hijas, la producción de alimentos y otras actividades productivas, la autogestión de la salud y las actividades lúdicas o recreativas. Y por último, dado que el actual sistema va a atacar este tipo de iniciativas, es necesario igualmente plantearse no solo la formación de comunidades, sino su defensa de carácter integral. Bueno, esto es lo que propuso. Luego comento yo que yo creo fundamental que para salir del estado deplorable en el que estamos en mayor o menor medida todos, es vital sacar a nuestros hijos de las garras del Estado
desde que son concebidos en lo posible, o sea, como en lo que se pueda, ¿no? Entonces, rehusar que el Estado intervenga desde la concepción y dedicar a la crianza de nuestros hijos el tiempo y el espacio que requieren, sin separarlos de sus madres hasta que no estén preparados, porque se les separa muy pronto. Y rodeándole de gentes que les quiera o por lo menos les respete como seres que son, seres humanos, que no se hace tampoco muchas veces. Entonces, este tipo de acciones no solo va a mejorarnos a nosotros como padres y como personas, sino que a ellos va a contribuir a crear un espacio de libertad en su mente y en sus cuerpos también, y que será fundamental para que ellos puedan empezar esa autoeducación. Simplemente por el hecho de interrumpir ese intervencionismo, de impedirlo. Ellos ya recuperan un espacio que necesitan. Bueno, hace falta una transición hacia toda esta, como ya dijo Feli, la revolución, ¿no? Pues todavía no se puede hacer. En los colegios están ahí y hay que, no, de momento, no podemos hacer nada al respecto, ¿no? Contra toda esa maquinaria. Entonces, mientras el Estado tenga la hegemonía y la capacidad, hay que buscar vías de transición, cuya dirección sea esa transformación. Entonces, en este camino de transición va a tocar asumir contradicciones, escabullirnos en la medida de lo posible, mentir si hay que mentir, saltarse la legalidad evitando que nos descubran. Y bueno, hay gente que directamente se sale de la legalidad. Esos son los menos, pero hay quien se sale. Cualquier contrato que se realiza con el Estado y cualquier registro que realizamos en sus instituciones suponen que aceptamos un vínculo muy difícil de eludir después, muy difícil. Mediante este vínculo nosotros ofrecemos nuestra libertad en el sentido de nuestros deberes, de ocuparnos nosotros de nuestros deberes. Lo ofrecemos, lo cedemos. Y también una gran parte del producto de nuestro trabajo, ¿no? Que se queda el Estado, ¿no? Porque ellos tienen que proporcionar esos servicios, necesitan nuestro trabajo, nuestro dinero. Entonces, ofrecemos eso a cambio de los servicios estatales, a los que las leyes denominan con mala intención derechos. Entonces, esto significa que si nosotros, el niño, cuando nace, lo registramos en el registro civil, sin darnos cuenta, estamos favoreciendo un control por parte del Estado de todo lo relacionado con nuestros hijos. Lo ponemos en sus manos y es muy difícil después deshacer las implicaciones que tiene esto. El no inscribirlo le impide al niño cualquier acceso a ningún servicio público, por lo que hay que pensar muy bien esto, hay que pensarlo muy bien y hay que tener claro que se puede asumir algo así. Pero bueno, la mayor parte de la gente estamos en el sistema, funcionamos desde ahí y dependemos para nuestra subsistencia del sistema. Así que hay que actuar desde ahí, en la mayor parte de los casos. Si no se escolariza nunca a nuestros hijos, no se va a activar ningún protocolo de absentismo, porque eso se basa en las ausencias a clase. Si el niño no falta, pues no se activa ningún protocolo, no está matriculado, no aparece en ningún registro. Pero sí pueden tener problemas los padres que hacen estos porque pueden denunciarles. O sea, siempre hay, lo que os he dicho, siempre hay un riesgo. Cualquiera puede denunciar. Puede denunciar a un vecino que considere que al no llevar a tu hijo al colegio le haces un mal y te denuncia. O te puede denunciar el pediatra porque es su deber, además. Entonces, si es un pediatra que cree que su deber es denunciarte, si tú no llevas al colegio, te van a denunciar. Entonces, hay que ser muy precavido, mucho cuidado con a quién contamos. Si no llevamos a los hijos al colegio, hay que ser precavido en este caso, ¿no? ¿Cómo se puede desescolarizar
sin llamar la atención de la administración. A ver, si nuestro hijo está matriculado en un centro y decidimos desescolarizar así porque sí, pues se activa el protocolo. Cuando ha faltado una serie de veces el niño, el tutor o el director, no sé exactamente, pero bueno, van a llamar a inspección, se va a dar parte y se va a activar un protocolo que puede terminar en una denuncia. Esto que, pues normalmente esto va a depender, cómo termine este protocolo de absentismo va a depender del funcionario o los funcionarios en los que va a caer el protocolo en cuestión, ¿no? Entonces, muchos se archivan en cualquier fase del protocolo. Se puede archivar sin que llegue al juez necesariamente. Pero el riesgo pues está ahí. No hay nadie que garantice que eso no vaya a terminar en un juez y que nos obliguen a escolarizar a nuestros hijos. Puede ocurrir. Entonces, lo preferible es intentar evitarlo. Evitar actuar así, de esa forma, y pensar un procedimiento mediante el cual la administración pues, no se percate de que hemos sacado a los hijos del colegio, que hay formas. Una forma es cuando los niños están en infantil, que no es obligatorio solicitar la baja antes ya de que empiece incluso el periodo de matriculación en primaria. Solicitas una baja, te aseguras de que tu hijo ya no está en el colegio en infantil y cuando llegue primero al niño no le van a contabilizar las faltas porque el niño está desescolarizado. Ese es un buen punto, pero hay que tenerlo claro desde que es muy pequeño. Otra forma de hacerlo es meter a nuestro hijo en un centro privado. En un centro privado le podemos matricular y le podemos dar de baja en algún momento, ¿no?, del curso y el centro te da la baja. El centro te da la baja y en la mayor parte de los casos ellos no avisan a la administración de lo que ha ocurrido. Dejan el asunto en manos de los padres y si los padres no escolarizan, pues la administración no se entera. Es otra forma de hacerlo. No hay garantía absoluta, yo os digo, depende del colegio, pero normalmente no lo hacen. Y otra posibilidad que conozco yo, que puede haber más, otra que conozco yo, es si los niños están en un centro de primaria, esperar a que terminen sexto y en el momento de matricularles a secundaria, pues no matricularles. Se cierra el periodo de primaria, con lo cual no les esperan para un curso más, pues que no hay. Y si no lo matriculamos, pues nada, no va a haber ningún problema. Bueno, ya os digo, siempre con precaución. Bueno, aparte de esto, hay más problemas que la desescolarización. Bueno, el que no llevar al niño al colegio o el salirse del sistema establecido da lugar a más problemas, ¿no? Bueno, yo planteo algunas soluciones a estos problemas, ¿no? Uno de los problemas es la socialización, ¿no? El que nuestros niños encuentren amigos, hagan un grupo de amigos, ¿no? Entonces, los expertos, los que están enamorados del sistema, dicen que los colegios son el lugar perfecto para socializar. Bueno, no es así. Pero sí que es verdad que los niños van a los colegios, entonces obviamente si están allí, pues es allí donde hacen los amigos. Entonces, claro, eso se da porque es así. Luego están las actividades que llaman extraescolares. Muchos padres que no llevan a sus hijos al colegio los apuntan a las actividades extraescolares para que allí empiecen a tener amigos, ¿no? Y bueno, pues ha sido una forma. Lo que pasa es que ahora, con la pandemia, pues las circunstancias han cambiado mucho. Ahora se han impuesto una serie de medidas que afectan, por supuesto, a las actividades extraescolares. No se libra básicamente, no sé, algún deporte, a lo mejor que sea el atletismo, yo qué sé, que es que ya no puedes correr con la mascarilla. El resto exigen a los niños llevar la mascarilla. Claro, yo me niego absolutamente. Y hay gente también que se niega. Entonces, aparte de eso, está el tema de las PCRs.
Hay padres que un niño estornuda y ya le van a llevar al médico a hacérsela, lo que supone que van a llamar a los demás padres a que también hagan PCRs a sus hijos, ellos hagan PCRs y si no, queden en cuarentena un tiempo, ¿no? Entonces hay gente que se ha negado a esto y ha decidido buscar otra forma de que sus hijos socialicen, pero no exponerles a eso, no. Entonces, yo lo que propongo aquí, temporalmente, por lo menos hasta que las circunstancias sean más favorables, lo que propongo es encontrar en nuestro entorno gente en circunstancias similares a la nuestra. Favorecer reuniones con ellos y con nuestros hijos. Y buscar crear lazos de amistad y confianza, porque son tiempos duros y van a seguir viniendo duros. Y a partir de esta base, incluso llegar a plantearse una organización futura juntos, ¿no? Que podría dar lugar a estas comunidades de las que hemos hablado, ¿no? Bueno, otro problema es la falta de lugares donde dejar a los niños, como he dicho, ¿no? Mientras vamos al trabajo. Que puede ser bien porque no tengamos con quién dejarlos o que aunque los niños se puedan quedar con nosotros, que es que no queremos que estén solos, puede ser. Que queremos que estén con otros niños. Entonces, muchas familias buscan proyectos alternativos de educación. Pueden ser desde las que llaman escuelas libres, pueden ser colegios privados con otras metodologías. Para mí, todo centro que tenga intención de sustituir a la escuela intención de educar, es nocivo, perjudicial, o sea, estoy en contra totalmente. Entonces, para colmar esas necesidades que nos preocupan, pues podría bastar buscar lugares espaciosos, agradables, puede ser al aire libre, donde puedan estar acompañados de niños de iguales y donde los adultos se limiten a ser colaboradores, que estén ahí para ayudarles, para cuidarles, pero sin misión redentora de ningún tipo y sin calificar ni poner notas de nada. Entonces, bueno, estos centros son limitadores, son artificiales y son una forma de paliar las deficiencias del sistema y de la sociedad y no pueden sustituir a lo que son las comunidades de hombres y mujeres que se autogestionan su vida, donde los niños no tienen que estar encerrados y donde pues, tampoco se les prohíbe incluso participar aprender de lo que hacen los adultos, para colaborar con ellos en algunos trabajos, algo así. Y el último problema que quiero comentar es lo llamado la etapa adolescente. El alargamiento artificial de la etapa infantil, que empezó con la escolarización obligatoria, que fuerza a los jóvenes a estudiar años y años y años y años para especializarse y luego incluso tienen que volver a estudiar para opositar. Pues eso ha dado lugar a una adolescencia que yo no sé ni hasta cuándo llega. Entonces, la adolescencia es una creación reciente. No es requisito natural el esperar a que los niños pasen la adolescencia para que puedan trabajar. En la primera mitad del siglo XX, incluso se incorporaban a trabajar a partir de los 14, 15 años. Y con esto no me refiero a trabajar explotados en fábricas, que no me refiero a eso, sino a participar de los trabajos comunitarios, de la unidad económica, pues de donde son sus familias y sus vecinos, ¿no? Entonces, bueno, el largo transcurrir de la adolescencia pues es que es necesario pues, para producir el tipo de individuo que hay hoy. Que se acostumbra, que es totalmente especializado en lo que sabe, que se ha acostumbrado a llenar su tiempo libre
una parte descansando de su trabajo y otra pues con el ocio, ¿no? Con entretenimientos y consumo de productos que otros producen, porque es que no queda tiempo tampoco para producir mucho, ¿no? Entonces, para estos adolescentes que ya existen, porque ahora ya existen, bueno, yo sugiero, por una parte, lo que decía Antonio ayer de abrir escuelas de oficios, ¿no? Escuelas de oficios. Favorecer encuentros, sí, yo estoy de acuerdo en que se favorezcan encuentros de jóvenes en torno a una multiplicidad de actividades en la que preferiblemente participen, no actividades en las que vayan a consumir solamente, sino que ellos se impliquen en hacer cosas, que se animen a perder el hábito todo el rato de ser receptores y que ellos creen. Entonces, pues actividades pueden ser culturales, ¿no? Que ellos se acostumbren a crear cultura. Festivas. Se pueden organizar talleres, como decía Elena, de supervivencia, de recogida de silvestres, de hacer pan, de cosas útiles, de utilidad, que no lo van a aprender, ya sabemos, en la escuela. Y bueno, hasta aquí es lo que he preparado. Dos cosas solo, dos añadidos. Una, en los puntos que has dicho antes, es necesario, el sistema educativo tiene que ocuparse de un asunto, el sistema educativo popular, no el actual, que es la cuestión de la sabiduría y la cuestión de la verdad. Es decir, la verdad concreta. Eso es muy importante porque así le quitamos a la pedantocracia. La pedantocracia es uno de los poderes más horribles. Algunas de las cosas más horribles que existen hoy en nuestras sociedades, como la ideología de género, la ha creado la pedantocracia. No ocultemos eso, ¿no? Entonces tenemos que descalificar su existencia, pero hay que plantearse la cuestión de la verdad, ¿no? ¿Cómo es la cuestión de la verdad, la cuestión del saber? Porque si sacamos a la gente del sistema educativo en su totalidad, eso no significa que no tengamos que plantearnos una educación en filosofía, por ejemplo, en historia. Hoy la historia está totalmente falseada, ¿no? La pedantocracia al servicio de las instituciones lo ha falseado todo. Entonces, ¿cómo hacemos ese asunto, no? Tal vez nuestras posibilidades al respecto sean muy pequeñas o incluso aunque sean nulas, pero eso no importa. No importa para decir, es necesario una sociedad donde cuente la verdad y no la propaganda, que es la que hacen los pedantócratas, ¿no? Y otra cuestión importante también es una sociedad del trabajo. Lo que se está haciendo con la juventud es espantoso. Yo quiero decir, si se me permite, para mí el acontecimiento más formativo y más importante de mi vida es cuando yo cumplí los 18 años, una semana después que entré a trabajar en una fábrica. Nada me ha enseñado tanto como eso, ni los libros que he leído, ni las cosas que he hecho. Esa fue mi experiencia decisiva. Y hoy, cuando ya han pasado años, pues la sigo recordando como un gran avance. Cuando veo a la juventud actual, cómo se la tiene perdiendo el tiempo, mareando la perdiz, autodestruyéndose hasta los 40 años, es escandaloso, esto es escandaloso, ¿no? Entonces esa sociedad del saber y esa sociedad del trabajo tienen que ser dos añadidos al proyecto de desescolarización y de destrucción del sistema educativo perverso y aniquilador.